Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Te suplicamos, Señor, Creador del universo, de los cielos, de la tierra, vengas en tu Espíritu Santo a nuestras almas en este momento y nos ayudes a ver con los ojos que ves tú todas nuestras relaciones interpersonales con el prójimo, aquellas que han conllevado daño, ya sea porque yo haya hecho daño al prójimo o ya sea porque el prójimo me haya hecho daño a mí. Ayúdame, Señor, a ver con tus ojos. La única manera de que yo un día pueda llegar a gozar de tu plenitud y gozo y vida eterna es cumpliendo, viviendo, sirviéndote en el mandamiento del amor, aquel del que tú dijiste del que pende toda la ley y los profetas. Si tu única voluntad es, como lo dijiste, que ninguno de estos se pierda, pues la única manera que yo pueda amar y vivir tu voluntad por encima de todo es amarla con todo mi corazón, alma y mente, con mis tres dimensiones. Amar tanto la salvación del prójimo como la de mí mismo. Así entonces comenzamos con lo que sería el perdonar yo a mi prójimo. Hay un daño que tenemos en la sociedad importante a este respecto, y es que se ha perdido la perspectiva inicial del perdón. El perdón es desde Dios el que yo ame la salvación de mi enemigo, del que me ha hecho daño, tanto como amo la salvación de mí mismo. Si hay alguien que me ha hecho daño y yo me pregunto, entonces, ¿por qué me ha hecho daño? ¿Quiero que se condene al infierno para toda la eternidad? Pues obviamente, casi seguro diré que no. Y eso ya es bastante, porque eso significa que quiero que se salve, habrá que pasar por una conversión, arrepentimiento, suplicar el perdón al Señor, que el Señor le perdone y que se ponga camino de su sanación, liberación, salvación. Aunque a uno o a otro, a él, a mí, nos toque purificar en el purgatorio, pues por lo menos ya no hay condenación. De ahí parte el perdón. El perdón parte de que yo desee y ame y anhele la salvación de ese prójimo como la de mí mismo. Siempre hemos de ver, entre comillas, nuestra relación con el prójimo bajo la perspectiva de la mirada de Dios. Es como si cogiéramos los 3 dedos de nuestra mano y pusiéramos el dedo, el cordal, arriba del todo, y abajo pusiéramos el índice y el anular. Pues el índice y el anular representan la relación interpersonal nuestra con el prójimo, pero siempre con el dedo cordal arriba, el dedo del corazón, que representaría a Dios. Nuestras relaciones con los seres humanos deberían, ya sé que es difícil porque somos muy de manada, muy animales, muy mamíferos, aunque a imagen y semejanza de Dios, con alma y con libre albedrío, pero somos muy instintivos. Es difícil, pero deberíamos tener imbuidas, empapadas nuestras relaciones interpersonales de la voluntad de Dios. De esa manera nosotros no
no haríamos daño a nadie ni nadie nos haría daño a nosotros. Entonces, si tenemos esos 3 dedos que representan la relación nuestra con el prójimo y arriba del todo y en el centro, siempre, la presencia de Dios, si ya está hecho el daño, en este caso, este primer punto es que el prójimo me ha hecho daño a mí, pues debo pensar en eso, en cómo lo ve Dios. Porque esa otra persona es hijo de Dios y yo también soy hijo de Dios. Es un padre que ama la conversión y la salvación de ambos. Debo pues pensar, desear, pedir por su arrepentimiento, por su conversión, por su salvación. No significa que deba verle presencialmente, físicamente, abrazarle. No. Esa parte afectiva no la solicita Jesucristo en el Evangelio. Lo que significa es el verdadero amor con A mayúscula. Amar para Él lo mismo que quiero para mí. Si yo no quiero para mí la condenación, tampoco la quiero para Él. Si yo quiero para mí la vida eterna, pues también la quiero para Él. No es necesario verle si hay algún tipo de circunstancia en la que se corra riesgo de incluso empeorar más la situación y hacerle pecar más y hacerle ofender más al Señor. Cada caso es cada caso. Pero lo primero para nosotros poder perdonar a quien nos ha hecho daño es pensar con los ojos, ver con los ojos que ve Dios, pensar como piensa Dios, en su posible arrepentimiento, su posible conversión, sanación, liberación, su posible salvación. Así pues, en este momento hacemos un recuento de todas aquellas personas que nos han hecho daño y a la que el Señor nos invita en el Evangelio a perdonar 70 veces 7, o sea, siempre, porque el 7 es plenitud y 70 veces 7 es siempre, siempre, siempre. Nos invita a eso, porque son hijos suyos también y debemos orar y ofrecer para que esa persona se convierta, se arrepienta, se convierta, se ponga camino de su salvación. Ahora, es importante desglosar las diferentes posibilidades o situaciones que se nos han presentado con esa persona o con esas personas. Si me han pedido perdón, si no me han pedido perdón, si me han pedido perdón, pero sabemos que fue por una actitud social o de mindfulness, de energía positiva, etcétera, pero no están arrepentidos. Como también de nuestra parte, las diferentes casuísticas. Si le hemos dicho que sí le perdonábamos, pero mantenemos el rencor vivo. Si incluso no le perdonamos y le debemos aún el perdón aunque nos haya pedido perdón. Y por supuesto, si nos han pedido perdón y si le hemos perdonado de corazón. Pero cualquiera de todas las casuísticas que se pueden dar cuando una persona nos ha ofendido, nos ha hecho daño y nosotros debemos perdonarle, hayamos perdonado o no, nos haya pedido perdón o no, deben estar siempre bajo la mirada de Dios. Si volvemos a la figuración de los 3 dedos que representan abajo, me representan a mí y al prójimo, y arriba y en el centro a Dios, realmente toda nuestra relación, como decíamos al principio, con el prójimo, ha de pasar por Dios. No ha de ser, no debería ser una relación solo horizontal entre el prójimo y yo. Ahí es cuando se contamina de tantos valores equivocados, nocivos que tiene la sociedad, que nos enseñan mal, porque nos enseñan a buscarnos a nosotros mismos antes que buscar a Dios y por tanto, si la persona no me sirve o no me
atiende mis deseos, pues obviamente ya me está haciendo daño. Cuando al revés, si es a través de Dios la relación mía con esa persona, debo estar yo atento a cómo servirle a esa persona, no a esperar de ella, puesto que de la única persona, entre comillas, que debemos esperar en la vida es de Dios, de Jesucristo. Así pues, teniendo en cuenta que nuestra relación con el prójimo, sea quien sea, las personas que nos hayan hecho daño, que nos hayan ofendido, nos hayan pedido perdón o no, debe pasar por la intermediación de Dios. O sea, mi sentimiento y actitud y decisión desde el alma, o sea, una decisión espiritual con el Espíritu Santo, no decisión racional solamente desde la mente, ni emocional solamente desde el corazón, no, desde el alma. Debe ser según lo quiere Dios. Antes que yo dirigirme a esa persona, o en este momento, después de que han pasado años de el daño que esa persona me ha hecho, en este momento debo pasar esa nueva decisión respecto de mi sentimiento y respecto de mi actitud, debo pasarla por la parte de arriba, por Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere que yo ore por esa persona? ¿Quiere que yo ofrezca sacrificios por el arrepentimiento y conversión de esa persona? Ahí está ese paso importante, sentarme en la oración, en un diálogo sincero y abierto con el Señor, desde el amor con la mayúscula que Él siente por toda alma que debe arrepentirse y ponerse camino de su salvación, desde esa perspectiva, hablar con el Señor. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Qué alternativa es la que Él quiere? Insisto, hay situaciones en las que uno no debe ni siquiera hacerse presente ante esa persona porque puede hacerla pecar más o peor. O puedo yo también pecar más o peor. ¿Qué es lo que quiere Dios? O sí, si quiere que además de orar y además de ofrecer algún sacrificio por su conversión, buscarle con arrepentimiento. Si vemos que el Señor nos dice que va a ser para bien de su alma, no para un bien social o afectivo o familiar afectivo, no, para un bien de su alma y también de la mía. Entonces sí, la busco, le planteo mi perdón, que yo sí le estoy perdonando, que sí le estoy perdonando incluso de antemano, antes de que me haya pedido perdón. Porque si estoy anhelando y deseando su salvación, que el Señor le inunde de su amor, le estoy transmitiendo que ya la he o le he perdonado de antemano. Si vemos en la oración que eso es lo que más le conviene a ese alma. Y seguramente eso le va a servir mucho a esa alma para posteriormente acercarse al Señor y sanar esas heridas. Incluso posiblemente el Señor, dependiendo de las situaciones, nos involucre en ese proceso de sanación espiritual con esa alma, para ayudarle poco a poco hasta que se arrepiente y se acerque al Señor y se llene de la gracia del Señor. Entonces, aquí queda pendiente, en esa relación con el prójimo que me hizo daño y que me debe pedir perdón, ya le perdona de antemano, correcta o incorrectamente, suficientemente o no suficientemente, queda pendiente el que yo le pida perdón a Dios en su nombre, por él, por ella, tal cual el Señor lo pidió desde la cruz. Señor, perdónales. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Oh, tantos mártires que nos han dejado ese testimonio en el momento de la muerte, pidiendo perdón al Señor por el verdugo que le estaba quitando la muerte en ese momento. Entonces queda esa última parte en la que le estamos pidiendo al Señor perdón en el nombre de esa persona que quizá todavía no se ha arrepentido. Vamos a ver
y a orar y ofrecer por ello y a actuar si fuera necesario para que en un futuro se convierta, se arrepienta. Pero si no, mientras tanto, le pedimos perdón, que tenga misericordia de esa persona. Y por último, también le pedimos perdón al Señor por lo que nosotros hayamos perdonado mal. Quizá no habíamos perdonado sinceramente, con el verdadero amor de Cristo. Solo había sido un perdón social, de pose, como se dice coloquialmente. O quizá le pedimos perdón al Señor por guardar rencor todavía, resentimiento todavía, que eso le hace daño a esa alma, empeora su pecado y nos corroe a nosotros. Entonces, en este tipo de perdón, que es el perdón a alguien que nos ha hecho daño, debemos también tener en cuenta la petición de perdón nuestra al Señor por si no hubiésemos pedido, por si no le hubiésemos perdonado sinceramente, adecuadamente. Le pedimos perdón al Señor por esas actitudes nuestras de desprecio, de rabia, etcétera, etcétera, que hayan podido haber hecho pecar más y peor a ese prójimo que nos había hecho daño, dificultando el arrepentimiento de ese prójimo y dificultando, pues obviamente, también nuestro perdón y alimentando rencores o resentimientos. Aquí, pues hasta aquí tenemos dos tipos de perdón. Ahora vamos con los otros dos tipos de perdón. Y es cuando nosotros hemos hecho daño a alguien y debemos arrepentirnos, volvemos a los tres dedos, arriba del todo está Dios, debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por haberle hecho daño a un hijo suyo o a una hija suya, arrepentirnos con sincero corazón, mente y alma, pedirle perdón al Señor y pedirle perdón al prójimo a quien hemos ofendido o a quien hemos hecho daño. Que quizá ya pasaron años, que quizá se perdió el contacto, que quizá no sabemos, no podemos localizarla. Dios sí sabe. Yo he conocido muchos milagros, incluso hasta con sueños de por medio, etcétera, en que X personas que no sabían de las otras y que querían pedirle perdón, el Señor se las arregló para hacerle llegar en un sueño que aquella persona de años atrás le estaba pidiendo perdón, estaba arrepentida. Entonces, debemos pedir perdón por el daño que le pudimos hacer en su camino hacia su salvación, porque quizá se haya llenado de rencor, de resentimiento por culpa nuestra. Quizá eso haya derivado en otras muchas ofensas a Dios. Entonces le pedimos perdón si es posible. Si no es posible, igual que hablábamos en los dos tipos de perdón anteriores, pues si no es posible, en la oración el Señor te va a hacer ver que no conviene que le pidas perdón porque puede ocasionarse un daño peor, puede pecar más y peor aquella alma o puedo pecar más y peor yo también. Entonces, pues si no conviene, no nos hacemos presentes físicamente, pero estamos orando y ofreciendo de verdad, con sacrificio, incluso ayuno si es necesario, pero con verdadero dolor y arrepentimiento de haberle hecho daño a esa alma. Por supuesto que, al igual que los dos perdones, los dos tipos de perdón anteriores, también el más importante es el que involucra a Dios. Subimos a la parte de arriba donde está Dios, en medio del prójimo y yo, y le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos de sincero corazón de haberle hecho daño a un hijo suyo, le pedimos perdón, le pedimos que le ayude a que me perdone de verdad, vea mi arrepentimiento, lo perciba y pueda sacar un fruto
de ese testimonio para su propia vida espiritual con el Señor, para su propia vida con las otras almas, con sus respectivos prójimos. Entonces aquí tenemos estos dos otros tipos del perdón. No solo el perdón de la relación interpersonal con el otro, con ese prójimo, sino siempre a través de Dios, pidiéndole perdón, referenciando todo en ese arrepentimiento por haber ofendido a Dios y a un hijo suyo. Que lo sepa que es así, que le estamos pidiendo perdón es en nombre de Jesucristo, por ese amor que tiene Jesucristo a su alma y a la nuestra, a la mía, a través del Señor. En cualquiera de estos 4 tipos del perdón que hemos visto, es imprescindible hacerlo pasar por el amor infinito del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, trino y uno, Dios trino y uno, imprescindible, porque Él es el único que sabe dosificar y moderar adecuadamente el perdón de ida o el perdón de vuelta. La relación horizontal sin Dios entre los seres humanos y nosotros nunca da buen fruto. Fruto espiritual en la voluntad del Señor. Siempre ha de estar filtrada, mediada por el amor infinito de nuestro Señor Jesucristo, para que sea una relación que siempre dé fruto, para que sea un perdón que siempre dé fruto, un perdón de ida, un perdón de vuelta que siempre dé fruto. Finalmente, después de estos 4 tipos del perdón en nuestra interrelación personal con el prójimo, trazamos una raya debajo de todo y sacamos un común denominador. El perdón del Señor a nosotros. Hacemos un balance y un examen de conciencia de todo lo que hemos ofendido al Señor, ya sea en nuestro prójimo o con nosotros mismos. ¿Que le duele igual? ¿Le duele igual que ofendamos al prójimo o le duele igual que nos hagamos daño a nuestra propia alma? Porque somos hijos, ellos son hijos y nosotros somos hijos. A Él le duele muchísimo que nos hagamos daño a nuestra alma. Entonces, finalmente, después de tener claro todos esos puntos de los 4 tipos del perdón anteriores, le pedimos perdón por el resto de situaciones, pensamiento, palabra, obra, omisión, en las que le hemos hecho daño a tanto amor que nos ha dado y que nos da. Le hemos hecho daño en nuestra propia alma, que no nos pertenece, es su alma, por la que tanto ha luchado y por la que tanto ha trabajado y tanto nos da durante siglos y siglos y siglos y nos sigue dando hoy. Por haberle hecho daño a nuestra alma, le pedimos perdón. En todos y cada uno, tanto de los 4 tipos del perdón, en la interrelación con el prójimo, como en esta petición de perdón al Señor por haberle ofendido por acción o por omisión, palabra, pensamiento, obra, haciéndonos daño a nosotros mismos, pues hacemos un buen balance de lo que sí hayamos avanzado para bien en su voluntad, pero de lo que nos queda pendiente de pedirle perdón detalladamente. Una vez finalizado, pues ya le pedimos perdón al Señor en general por todo, porque haciendo un repaso como este que hemos hecho, podemos tener por escrito un muy buen arrepentimiento, con dolor, con propósito de la enmienda, de no volver a ofenderle en ninguna de esas materias. Y cuando ya estemos bien arrepentidos y le supliquemos perdón y su gracia venga a nosotros, lo sellamos con el sacramento de la reconciliación, que para eso nos lo dejó,
para poder poner el sello de garantía de que estamos con su perdón directamente otorgado, y pasamos de ahí al sacramento de la Eucaristía para recibirle ya no solo en su Espíritu Santo como su gracia, sino también en su humanidad eucarística. Nos encomendamos pues al Señor para poder, por la intermediación de la Santísima Virgen María, que es nuestra Madre y su Madre, y que es, entre comillas, nuestra cómplice, que siempre está diciéndole al Señor que nos ayude, que nos perdone, que nos ayude a corregir, a reconducir, pues que ella interceda ante el Señor, su Hijo, nuestro Señor, para poder llevar a buen término un buen arrepentimiento, puesto que sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento, como han dicho tantos santos, el sacramento de la reconciliación sería un pecado peor aún. Entonces, para que con la intermediación de la Santísima Virgen sintamos ese arrepentimiento, ese dolor y ese propósito de la enmienda, de no volver a caer en lo mismo, para que con su ayuda podamos recibir ese perdón misericordioso, amorosísimo, y pasar a sus sacramentos, para bien de muchas almas y para bien de las nuestras. Amén. Por María, quédate en nosotros, Jesús.